Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Siguiendo con los temas que son trascendentes y a propósito de la consulta popular, donde el pueblo ecuatoriano se pronunció en una votación en una consulta bastante debatida, en una votación bastante polémica, por cierto, con resultados que para algunos son estrechos, para el Ejecutivo es amplio, pero sin perjuicio de aquello, las preguntas relativas a los medios de comunicación fueron las preguntas que menos votación obtuvo el Ejecutivo, y se habla de una gran polarización y de la necesidad de debatir acerca no solo del rol de los medios de comunicación, sino de la necesidad de tener una ley de comunicación y un consejo de regulación. Pregunta que el propio Ejecutivo dijo que era innecesaria por cuanto ya se establecía dicho mandato en la Constitución de Montecristi. Para debatir ampliamente y continuar con el tema tratado el domingo anterior, hemos invitado a algunos personajes del quehacer democrático del país, a Simón Pachano, que aquí lo tengo a mi izquierda, politólogo catedrático de la Flaxo y columnista de Diario El Universo, a Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación, Javier Flores Aguirre, analista político, y Marcel Rivas, presidente de la Asociación de Canales de Televisión. Así que, queridos amigos y señores, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación que le hemos hecho a este programa Pulso Político en TC Televisión. Los invito a que veamos el primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Amigos televidentes, veamos. En la historia más reciente del Ecuador, los medios de comunicación han tenido un papel protagónico. Con el paso del tiempo, los medios de comunicación empiezan a convertirse en empresas de obtención de ganancias también, y empiezan a convertirse en actores que muchas veces cruzan y contradicen en sus intereses a los intereses de los sectores políticos y a los intereses de los sectores económicos. Los medios siempre han tenido, como decimos, una doble dependencia. Una dependencia económica y una dependencia política. Por ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero existieron varios casos en los que se registraron conflictos entre el presidente y medios de comunicación o periodistas. Los testimonios cuentan que en esa época el gobierno impidió la transmisión de la señal del canal Ortel, manejado por 3 periodistas. En los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén también existieron pugnas con algunos medios, principalmente radios. También se han registrado otros casos. Todos los días utilizan todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, para insultar al presidente de la República. Hay testaferros que escriben editoriales, que le mienten al país, que se inventan noticias para confundir al pueblo ecuatoriano. Los periodistas, como el que hoy día en el diario El Comercio, niegan la verdad, o están ciegos, o le quitaron 2 chupetes. En el gobierno del economista Rafael Correa está sucediendo lo propio, con una diferencia en relación con gobiernos anteriores. El gobierno de Rafael Correa ha puesto sobre el tapete la problemática de fondo de los medios de comunicación privados. No se puede dejar de decir que el tono de la confrontación ha sido quizá el más alto que ha habido en el país desde el retorno a la democracia. Es un enfrentamiento que no va en la dirección de elevar el nivel de calidad del periodismo en general. Esto lo vemos tanto en los medios privados como en los medios estatales o gubernamentales. La mediocridad sigue siendo la tónica, diría, de los medios en general, particularmente de los medios televisivos. Y con el agravante de que en ese enfrentamiento lo que queda por afuera es nada más, nada menos que la ciudadanía. Se trata de un debate sobre la legitimidad del rol de los medios de comunicación como actores sociales y actores políticos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, señores, el rol de los medios de comunicación ha sido bastante debatido en el país, sobre todo en estos últimos tiempos, y a propósito de ese debate de los roles de los medios de comunicación, se ha hablado de la necesidad de contar con una ley de comunicación. Algunos están a favor, otros dicen que la mejor ley de comunicación es la que no existe, dicen que lo ha dicho Pepe Mujica. Yo también lo leí en ese sentido. Comienzo con Simón Pachano. ¿Los medios de comunicación en el Ecuador realmente han asumido el verdadero rol? Y comienzo preguntando por el origen. ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación? Bueno, creo que es una pregunta muy difícil de resolver. Buenas tardes, Carlos. Buenos días, perdón, con todos.
Creo que es muy difícil de responder, no hay una receta específica sobre eso. Me parece que los medios juegan un papel fundamental dentro de una democracia, canalizan la opinión, contrarrestan, digamos, de alguna manera al poder, expresan opiniones de la ciudadanía y obviamente los medios tienen un papel político, sin duda, por más que ellos no quieran asumir ese papel político, los medios desempeñan un papel importante en un régimen democrático. Lo ideal es que haya pluralidad, como también exigimos pluralidad a los partidos políticos, exigimos pluralidad en las posiciones. Los medios deben ser plurales, debe haber un pluralismo mediático para que las personas, los miembros de la sociedad, la persona de a pie, pueda escoger y pueda saber qué lee y qué no lee, o qué mira y qué no mira. Creo que ese es el árbitro de última instancia que tienen los medios. Esa es la dimensión del medio de comunicación en cuanto al rol. Ahora, Simón Pachano, Patricio Barriga ha dicho, contrastan al poder, juegan un papel político aunque no quieran, pero deben ser pluralistas. Pero a los medios de comunicación en este régimen se los ha designado, se los ha acusado de ser actores políticos y no ser medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación pueden alejarse de la política? Yo considero que efectivamente ese rol político se ha visto potenciado en estos últimos tiempos. Y veo que el rol de los medios de comunicación, sí, efectivamente, ha sido más bien de actorías políticas, ha habido actuaciones políticas de parte de los medios de comunicación, y evidentemente frente a la necesidad de una ley de comunicación que pretende fundamentalmente democratizar la comunicación y despejar la ruta de acceso a la información, pues los medios de comunicación han reaccionado como tal, como empresas. Han reaccionado como empresas y obviamente han utilizado la bandera de las amenazas de la libertad de expresión para meter miedos dentro de una sociedad y por supuesto sacar provecho justamente de esos miedos y quizás en alguna medida imponer ese imaginario de que la mejor ley es la que no existe. Yo creo que en este aspecto nosotros estamos viviendo justamente un cambio de época. Y lo que buscamos a través de esa ley de comunicación, ley que, por cierto, ha sido bloqueada durante 2 años en la Asamblea Nacional, porque muchos de los asambleístas han cedido a esa gran presión de los grupos mediáticos, de los grupos económicos, para no tramitarla. El pasado 7 de mayo, evidentemente, el pueblo ecuatoriano, aunque sea con un voto de diferencia, sin embargo, ganó en la consulta popular la pregunta 3 y 9, debe exigir justamente que los asambleístas puedan finalmente desbloquear el tratamiento de esa ley en la Asamblea Nacional. Ya vamos a hablar sobre el tratamiento de esa ley, lo que debería contener la ley, porque creo que ya no está en discusión la ley, porque la Constitución ya lo establece. El tema es el contenido de la ley, que es lo que no se preguntó en la consulta popular. Pero ¿cómo poder no participar en política si, de acuerdo a Simón Pachano, los medios de comunicación contrastan al poder y juegan un papel político? Es decir, ¿pueden ser apolíticos frente a un mundo democrático, y especialmente en el Ecuador, que a diario nos alimentamos de política, bebemos política y consumimos política al mejor estilo de una propaganda de una gaseosa? Bueno, yo creo que en realidad no solo que no es posible, no es ni siquiera deseable que nos involucren en política los medios. Los medios tienen que hacer política y tienen que decir, creo claramente, qué posición política defienden y con qué argumentos, y decirlo con claridad. Entonces el tema pasa es cómo jugamos a la política. Exactamente. Y aquí creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Primero quería precisar algo que había dicho Patricio. La mejor ley de comunicación es aquella que respeta, garantiza y promueve la ley de comunicación. Eso es claro. De hecho, hay obligaciones internacionales del Estado. El artículo 13.3 de la Convención Americana, por ejemplo, establece específicos motivos de regulación. O sea, todo el cuerpo del artículo establece motivos de regulación, pero incluso el 13.3 establece regulación a los particulares, por ejemplo, para evitar monopolios, oligopolios, o para evitar abusos en la distribución o en el control de los papeles. O sea, hay regulaciones, y hay regulaciones específicas, incluso hasta particulares, obligadas por el derecho internacional al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así que hay que hacer una ley de comunicación, eso está fuera de discusión, es parte de las obligaciones internacionales, constitucionales y el mandato popular. O sea, eso no está en discusión. ¿Qué ley es la que se tiene que hacer? Bueno, yo creo que tiene que tomar en cuenta 3 actores fundamentales. No solo los medios.
la administración pública y los ciudadanos. Hay que pensar que una ley de comunicación, cuando se tome en serio los derechos de la ciudadanía, tiene que primero poner a la administración pública lo más abierta posible al debate. Y eso implicaría que la ley de comunicación expulse el ordenamiento jurídico, por ejemplo, el delito de desacato, que es un delito que privilegia a la administración pública y que la protege de los discursos políticos que puedan ofenderla. Y eso es inadmisible en una sociedad democrática. O modificar radicalmente el delito de injurias, que está redactado de una forma lamentable en el Código Penal y que termina reduciendo el debate y protegiendo aún más del debate, que debe ser ofensivo, hiriente y supercrítico a los gobernantes e inhibiéndolo a través de la protección del tipo penal, en lo cual está involucrado, de hecho, un caso concreto que es el de Emilio Palacio. De acuerdo a tu criterio, el marco jurídico existente y el propuesto entonces estaría limitando el debate. Yo lo que te estoy diciendo en este momento es que dos normas del Código Penal que limitan el debate y que la ley de comunicación, si se toma en serio proteger los derechos, debería expulsar el ordenamiento jurídico. Vamos entonces donde Marcel Rivas, que es representante de la asociación, presidente y representante, evidentemente. Primero, me he quedado impactado al verte, has bajado tremendamente de peso. Son estos tiempos que estamos viviendo, mi querido Carlos. El presidente lo tiene estresado, usted, Marcel Rivas. No, es una operación de bypass gástrico. Es para romper el hielo, Marcel. Marcel, como representante de la Asociación de Televisión, que es una de las que más ha sido criticada en el sentido de que no han jugado la televisión y los medios de comunicación un rol en una sociedad moderna, se habla de que los medios tienen la responsabilidad y la obligación de construir ciudadanía y que de acuerdo a la programación de la televisión, lo que menos están haciendo es ayudar a fortalecer y consolidar una sociedad democrática. En ese sentido, ¿cuál es la autocrítica que se hace la televisión ecuatoriana? Bueno, yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, decir lo siguiente. Acabamos de ver un reportaje en donde me hizo acuerdo la famosa frase de Santayana que mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales. O sea, definitivamente hemos visto gobierno tras gobierno que las cosas permanecen iguales. Segundo, que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los actores políticos, la sociedad en sí, tenemos que depender de los medios de comunicación. No existe ni gobierno perfecto, ni religión perfecta, ni institución perfecta. No, ni medio perfecto. Ni medio perfecto, por favor. Ningún medio puede ser perfecto, pero dentro de eso tenemos que destacar que la libertad de expresión y la no censura previa de contenidos es lo que hace prevalecer que el pensamiento siempre se pueda exponer. O sea, definitivamente nosotros tenemos que crear alguna ley en donde hayan ciertas normas que conserve la libertad de expresión, la no censura previa de contenidos y la creación, para respetar los tratados internacionales, de franjas horarias para lo que es el contenido. Porque me van a decir, entonces, ¿qué va a hacer el famoso Consejo de Regulación? Pues tiene que regular, pero tiene que haber una gran diferencia entre una entidad que regula y otra entidad que sanciona. Se tiene que separar esos grandes poderes, porque para algo existe en el artículo 76 el derecho al debido proceso y no se pueden mezclar. Entonces no se puede tener una superentidad que regule, sancione y condene. Hecha esa diferenciación, permíteme, sin perjuicio, que cada uno pueda replicar los comentarios que los panelistas puedan exponer en este programa. Hecha esa diferenciación de Marcel Rivas, Simón Pachano, entonces, esta ley de comunicación que estamos debatiendo para regular a los medios de comunicación, ¿está orientada a coartar la libertad de expresión y a generar censura previa a los contenidos? Carlos, yo creo que de las intervenciones que hemos tenido, me parece que hay un acuerdo de todos, de que la ley de comunicación no solo es mandatoria por la Constitución, sino que es necesaria incluso por tratados internacionales. O sea, creo que eso no hay discusión. Creo que la discusión está en los contenidos de esa ley y tal vez también en diferenciar una ley de comunicación de una ley de medios, que puede ser uno de los caminos para poner en práctica esto. Creo que el otro aspecto que es fundamental... Una precisión, Simón, perdóname que te interrumpa. Cuando tú hablas de la necesidad de diferenciar una ley de comunicación que va más allá de los medios, evidentemente, de la ley de medios te refieres a la ley de telecomunicaciones. No solamente la de telecomunicaciones, que tiene que ver con el espacio radioeléctrico, en fin. No. También lo que decía Marcel respecto, por ejemplo, a la regulación
de franjas, etcétera. Eso es específicamente medios. Okay. La comunicación es mucho más amplia que Definitivo. eso. Es muchísimo más amplia. Por eso yo creo que es mejor debatir sobre una ley de medios. Me parece que sería mucho más sano debatir sobre eso y ponerle al país a debatir sobre eso. Y creo que esto es importante porque además sería una ley mucho más concreta que nos aterrice, digamos así, en un nivel más terrenal que en el de los principios generales. En principios generales estamos todos de acuerdo. Además está trazada la cancha. Y está trazada la cancha, evidentemente. Tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución que nos dice una serie de principios. Creo que ahí no hay dónde más discutir, pero sí hay que discutir en este otro tema. Y en este tema me parece que hay que diferenciar claramente lo que significa regulación de lo que significa control y de lo que significa censura, sobre todo censura previa. Me parece que cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando se acusa a un medio por un artículo que escribió un columnista de ese medio y cuando se le hace copartícipe al medio y se le sigue un juicio, estamos impulsando la censura previa por parte de ese medio o autocensura previa, que es más grave. Lo digo yo como persona que escribe en un periódico y que ha escrito en varios medios y que si a mí personalmente me canastearan, como se dice en el argot periodístico, un artículo, yo no vuelvo a escribir en ese medio, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el efecto que se tiene? Que esa censura logra callar voces. Ok, antes de Patricio Barriga, Simón Pachano, sobre el tema último que acabas de mencionar, de que lo que escribe un articulista o un columnista no puede serle extensivo al medio escrito, en este caso, porque ellos se deberían responsabilizar básicamente por su editorial, llamemos así. No solo su editorial, también cómo cubren las noticias, que tiene que ver con lo dicho en la Constitución, del tipo de información que debe recibir la ciudadanía. Yo esa misma pregunta se la trasladé, esa misma inquietud se la trasladé al presidente de la República en uno de los últimos programas previo a la consulta popular y él me dijo, sí, tienes razón, pero cuando ese mismo articulista falta a la verdad 50 veces con la venia de los directivos y del Consejo Editorial del medio, entonces ¿no será acaso que son cómplices para que en una estrategia querer difamar, injuriar en contra de quien escriben? Esa fue la respuesta de él. ¿Qué opinas? Yo creo que ahí estamos siguiendo la idea esta de penalizar la opinión. Lo que decía Javier me parece que es clarísimo en ese sentido. Hay que eliminar las disposiciones que existen, por ejemplo, en el Código Penal, de penalizar la opinión cuando se plantea el desacato, en fin, una serie de... es decir, esta reflexión me parece que va por ese camino. Yo no comparto en absoluto. Porque el medio, precisamente para ser plural, para demostrar que el medio da acogida, no puede censurar ese tipo de cosas. No puede, porque si empieza a censurar eso, para no parecer cómplice, iría increciendo, digamos, la censura, iría... Que cada quien asuma su responsabilidad. Vamos donde Patricio Barriga. Pero lo ha estado haciendo. Recuerden ustedes el caso, por ejemplo, de Javier Lasso, que él no pudo publicar un artículo en el diario El Comercio. Lo censuraron. ¿Cómo se llama eso? Censura previa. Y está ocurriendo, menos mal que en este panel se ha reconocido. Es gravísimo. Si eso ha ocurrido, es gravísimo. No podemos aceptar eso. Yo no estoy defendiendo eso de ninguna manera. Estoy condenando, sea que lo hayan hecho a él o se lo hayan hecho a cualquier persona. Eso es condenable y que lo hagan en cualquier medio. Pero esa es la realidad de la que nosotros hemos... Hay que eliminar esa realidad. Exactamente. Hay que eliminarla. Y me complace muchísimo de que por lo menos acá se haya reconocido la necesidad de la expedición, de la promulgación de una ley de comunicación. Pero ojo, pero Simón Pachano dice, diferenciemos lo que es la ley de comunicación de una ley de medios y en vez de estar debatiendo una ley tan amplia que está basada en principios, aterricemos a una ley de medios que sería mucho más pragmático, dice Simón Pachano. Patricio Barriga. Sí, de hecho, lo que se ha hecho, de lo que ha venido ocurriendo en la Asamblea Nacional, justamente ha sido la recolección de todas esas propuestas. Ha sido una ley en construcción, en donde ha habido el suficiente debate y el acogimiento justamente de esas ideas y de esas propuestas. No es una ley que se ha impuesto. Es más, el Ejecutivo ha tenido una participación mínima en la construcción de esa ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Entonces, ¿el tema pasa por la Asamblea, dices tú? ¿Y la participación de la ciudadanía? Por supuesto, sin desconocer, por supuesto, la necesidad. Pero, Patricio Barriga, y el derecho que tiene el presidente antes de pasar de la República donde Javier Flores, de ejercer su papel de colegislador. Cuando yo le pregunté al presidente de la República en aquel programa que hice referencia, que la ley está bloqueada desde diciembre del 2009, no recuerdo la fecha exacta, pero es diciembre del 2009, me dijo, ¿quién la bloqueó? Entonces, bueno, el tema es que está bloqueada. Y yo le pregunté, pero es que lo que pasa es que usted está diciendo que no le han consultado al principal colegislador. Entonces, significa que el presidente de la República necesita y quiere y desea opinar sobre la ley de medios. ¿Por qué no participa en este debate ahora para que no llegue a la instancia del veto, sino que nos ponemos todos de acuerdo? Patricio Barriga. A ver, me parece que lo que el presidente pretende hacer justamente en esta ley de comunicación es garantizar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y lo que está llevando adelante e impulsando la Secretaría de Comunicación, desarrollar la comunicación, establecer una auténtica democratización de esa comunicación. Estamos hablando que en este país más o menos existen unos 1.600 medios de comunicación donde el 90% son privados. Y en donde no ha habido la oportunidad, quizás solamente en este gobierno se ha tenido la opción histórica, por cierto, de crear medios públicos que puedan llegar a ser y a ejecutar justamente esas políticas que se orientan a una comunicación mucho más pluralista, más democrática, más participativa de la gente, en donde la gente pueda llegar a mirarse y donde pueda llegar a participar auténticamente. Ese creo que es uno de los puntos que se está defendiendo. ¿Por qué no ha participado el presidente de la República, el Ejecutivo, en la discusión de esta ley? Bueno, ha habido ciertos acuerdos éticos, políticos, ¿verdad?, al interior de la Asamblea, que ciertamente ha devenido en algunas agendas propias de algunos asambleístas que han cedido justamente a esas pretensiones de una oposición que no quiere que se expida esa ley. Permíteme, don Javier Flores, entonces, esta ley debe garantizar la libertad de expresión, no debe tener censura previa de contenidos, dijo, si no me equivoco, Marcel Rivas, y tenemos que diferenciar, y lo han dicho algunos de ustedes, es lo que es regulación de lo que es control, a pesar de que Paco Moncayo habla, y se lo he escuchado en alguna ocasión, dice, es un juego de palabras porque regular es control, pero Simón Pochano dice, tenemos que diferenciar regulación, control, censura y sanciones. Bueno, yo creo que se complica un poco el panorama. Podríamos decir lo siguiente, a ver, yo creo que es evidente que tiene que haber algún tipo de regulación administrativa de la comunicación por la sencilla razón de que se va a regular sobre el uso del espectro radioeléctrico. Son distintos dos escenarios y esto hay que tenerlo claro. Una cuestión es la radio y la televisión que utiliza el espectro radioeléctrico, que es un bien público consagrado en esta Constitución como en todas las anteriores, que se concesiona a un particular y que tiene unas regulaciones administrativas como la tendría cualquier otro tipo de concesión. En ese sentido no hay ningún tipo de crítica y hay algún tipo de regulación de otra índole que incluso puede ser penal, que no se excluye. Que lo que estamos hablando es que hay tipos penales que son altamente reprochables por una sociedad democrática. El desacato, uno de ellos, o la forma como está regulada la injuria en el Código Penal. No quiere decir que no haya que proteger el derecho a la honra. Quiere decir que hay que buscar mecanismos más proporcionales, o mejor dicho, menos desproporcionados, para protegerla. Eso es lo que se está postulando. Yo creo que la ley de comunicación también tiene que ampliar el debate, o tal vez el debate está planteado dentro de la ley, pero no se ha hecho casa afuera sobre algunas figuras jurídicas que son importantes y que protegen actores fundamentales de la comunicación. Uno de ellos es el ciudadano. Primero, que el ciudadano debe ser un ciudadano deliberante. Basta pensar al ciudadano como una especie de borrego que solo sirve para seguir a políticos o a líderes de opinión como si no tuviera criterio propio. Por lo menos tenemos que partir de la base legislativa, que si impulsamos una reforma a las leyes, debemos pensar que las personas que van a ser destinatarias de esas leyes son seres racionales con capacidad de tomar decisiones autónomas. Si no partimos de esa base, vamos a hacer una ley desastrosa. Y creo que una de las figuras jurídicas que ampara a los ciudadanos es precisamente el derecho de rectificación o respuesta. Los medios de comunicación muchas veces han cometido abusos en torno a la honra de particulares que tienen muy pocas posibilidades de defenderse, porque entre paréntesis, un funcionario público se le ofende y tiene el recurso o bien de las cadenas cuando es un alto funcionario público, o bien de convocar una rueda de prensa, o bien de llamar la atención porque su propia condición de funcionario público hace que haya gente interesada en escucharlo. Si uno habla mal de un particular de un medio de comunicación, a muy poca gente le importa que esa persona tenga un acceso a una reparación decente de lo que se dijo de ella. Y hay informaciones que se vierten en los medios que son equivocadas, que son completamente erróneas, inexactas o falsas y que merecen una reparación. Eso no se ha regulado.
mejor dicho, no está regulado en el proyecto y no se ha discutido una palabra. El caso de la cláusula de conciencia que protege a los periodistas, a quienes hacen posible, por ejemplo, este programa. Esa norma está pensada y está tomada la legislación española para proteger ciertas decisiones autónomas del periodista como tal, frente a la empresa que lo contrata. Son normas de protección a obreros de la comunicación. Pero no se ha discutido lo que sobre hace eso. es Está hablar incluido. del periodista. Ok, pero está incluido eso en la ley. Lo que digo es, Como una muchas cláusula veces, de muchas conciencia. veces se discute lo de la ley sobre la base del Consejo. Y yo tal vez ahora me extiendo demasiado y puedo volver sobre el Consejo más adelante. Okay. Pero lo que quiero decirte es, el Consejo no agota el debate. El Consejo tiene que haberlo porque hay regulaciones administrativas que tiene que haber una autoridad administrativa que la controle. Y eso sobre la base de lo que dice la Constitución, no sobre la base de una mala idea. Regule y otra cosa es que sancione y propone, dividamos y separemos las dos funciones. Marcel Rivas. Mira, Carlos, hay algo muy importante que dijo Simón, que nosotros teníamos entendidos hasta el día de hoy, que una cosa es, y estamos totalmente de acuerdo con eso, la ley de telecomunicaciones, que es la parte técnica. Por favor, nosotros tenemos que diferenciar la parte técnica de lo que es una ley de medios, que es otra cosa, que es contenidos. Entonces, de lo que nosotros hemos sabido, pues deberían ser dos leyes. La ley de telecomunicaciones, que la parte técnica específicamente del Estado dice así, y la ley de medios en donde se habla de contenidos. Lo otro es este famoso consejo, y aquí debo decir que yo soy uno de los que está de acuerdo en que eran totalmente innecesarias las preguntas 3 y 9 en la referéndum y consulta popular, porque... ¿Coincide con el presidente? Coincido con el presidente en eso, porque la Constitución lo dice, porque ahora a propósito todos andamos cargando la Constitución, aunque sea en su versión más... tipo misal. Eso. Con la foto del presidente. Con la foto del presidente, por la simple y llana razón de que tenemos... Esta es una Constitución garantista, esta es una Constitución que si realmente la aplicamos y nos aferramos a ella como aspiramos que se haga, pues ya está trazada la cancha, como dijiste tú hace un rato. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que ya los oligopolios y el hecho de que los sectores financieros no pueden tener medios, ya lo dice la Constitución. También dice que de la creación de una entidad de regulación, pero a la vez el artículo 16 al 19 de esta Constitución garantiza la libertad de expresión, la no censura previa, garantiza el debido proceso, garantiza una serie de factores que además del Ecuador, además de esta Constitución, también lo suscriben tratados internacionales, en donde tiene que hacer honor a su firma y a su programa. Vamos entonces debatiendo el tema de la libertad de expresión, que es el que aparentemente ha generado el debate por el temor a que se pueda coartar la libertad de expresión. Veamos otro reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre lo que se debe entender como libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 incluye en su artículo 19 a la libertad de expresión, derecho que fue ratificado en el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. Pero, ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de poder dar a conocer de manera libre, sin ningún tipo de tapujos ni tampoco inconvenientes, nuestros puntos de vista sobre diferentes temas. Es uno de los derechos que tiene todo ser humano, que implica a tener la posibilidad de expresar lo que uno piensa libremente, sin ningún tipo de restricciones. Sobre este tema se ha generado una amplia discusión en nuestro país a propósito de la nueva ley de comunicación que auspicia el gobierno. La discusión se entrampó hace casi 2 años a la hora de definir los integrantes del Consejo de Regulación que contempla la propuesta y los alcances que este organismo podría tener. La propuesta que se está realizando desde el Ejecutivo podría caer en una situación hegemónica y podría en un determinado momento, a lo mejor no en este gobierno, sino en otros, convertirse en un arma de represión, porque al estar integrado o hegemonizado por miembros del Poder Ejecutivo, esto queda a la interpretación de sus miembros el saber si es que el ejercicio de un periodista o de un ser humano riñe contra, valores como los derechos de las personas,
y eso se distorsionaría. El Consejo de Regulación dentro del contexto de la Ley de Comunicación es básico porque ahí nos permitirá a los ciudadanos no tener cierto tipo de información o de programas que atentan contra las normas, que atentan contra la formación de los jóvenes, de los niños, que atentan contra la sociedad en general. Es importante que se cuente, por tanto, con un Consejo de Regulación que marque la cancha y que no permita los excesos en contenidos y también en programación. El desafío es entonces articular los contenidos de una ley equilibrada. Así nuevamente estamos frente a un tema de trascendental importancia para los ecuatorianos, el definir una norma de comunicación que garantice los derechos de todos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Que garantice los derechos de todos, termina el reportaje que nos preparó Carlos Andrés Núñez. Muchas gracias, Carlos Andrés. Bueno, ¿qué criterio te merece lo expresado por Wilson Momposita, presidente de la Unión Nacional de Periodistas? Miembro del directorio. Miembro del directorio. ¿Yo qué dije, perdón? Sí, presidente. Presidente, miembro del directorio. Es por la información veraz y comprobada. Muy buena esa. Yo creo que él ha dicho un par de cosas que son interesantes destacar. Me parece que digamos, anticipa un problema que puede haber respecto a la configuración, a la conformación del Consejo. Creo que ahí está un tema fundamental. ¿Cómo se va a conformar ese Consejo? Yo no sé cómo se va a conformar y creo que nadie sabe en este momento cómo va a ser, pero ese es un tema fundamental. Un segundo tema que él ha destacado y que yo comparto la preocupación es qué pasa cuando venga un gobierno de otro tipo. Un gobierno, digamos así, de los malos, de un gobernante autoritario, en fin, y que tenga instrumentos que puedan llevarle a un control de los medios de comunicación como el que podría darse con un consejo mal conformado y con una ley tremendamente represiva. Creo que eso hay que anticipar. Es decir, no estamos haciendo leyes solamente para ahora, no estamos haciendo leyes solamente para el periodo del presidente Rafael Correa. Estamos haciendo leyes que esperamos que duren, que tengan, digamos, que se preserven a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con cualquier gobernante que venga? Y entonces yo creo que esos son temas que hay que debatir ahora. Y me parece que en este debate, y en esto quizá discordamos, no estamos de acuerdo con Patricio, tiene que participar el Ejecutivo. Tiene que estar el Ejecutivo en este debate. No puede dejar de estar. Yo diría por dos razones. Una razón, por la propia importancia de la ley que se está discutiendo. Esta tiene que ser una ley consensuada, una ley que exprese los múltiples intereses que hay, no solamente representados en la Asamblea Legislativa, sino también los del Ejecutivo, que es un actor fundamental, y sobre todo por el casi empate que se da en las dos preguntas sobre el tema. Sí es diferente ganar con un voto que ganar con 1,000 o con 100,000. Es muy diferente, porque la ciudadanía nos está diciendo una cosa muy distinta cuando vota mayoritariamente por una opción, como lo hizo, por ejemplo, por la Constitución o por la convocatoria a la Constituyente, luego por aprobar la Constitución o incluso por la reelección de Rafael Correa. Es muy distinto a tener un casi empate. Y otro aspecto que me parece fundamental es que el presidente tiene que mostrar desde el primer momento su decisión a llegar a un acuerdo para evitar el problema del veto final. El veto siempre ha existido en Ecuador. Yo no estoy diciendo que esto es un invento y que... No. El veto ha existido siempre. Lo que tenemos de nuevo acá es que el Ejecutivo no entra en el debate de la Asamblea, no forma parte de eso, por lo tanto no se compromete y el momento que llega donde él dice esto no era conmigo y yo puedo volver a una posición original si es que ha sido él el que ha enviado la ley o vetar totalmente y decir no estoy de acuerdo. Entonces creo que es fundamental el acuerdo del Ejecutivo desde el primer momento. ¿Cómo se logra ese acuerdo? Participando en el debate. Creo que es fundamental que participe ahora, desde este momento en el debate. Patricio Barriga, como representante del Ejecutivo, ya que ha sido aludido en la intervención de Simón Pachano. Me parece interesante la reflexión. Si bien es cierto, el Ejecutivo
es el que define las políticas y el que ha estado impulsando a través de la Secretaría de Comunicación justamente aquello. Una vez más insisto en esto, porque me parece que no se logra entender qué es lo que nosotros buscamos con democratizar la comunicación. Ha dado, digamos así, los lineamientos generales. Yo no he discutido el fondo del asunto, no he discutido si se democratiza o no se democratiza. Yo estaba discutiendo el procedimiento para llegar a la mejor ley posible. Y allá voy. Ha dado los lineamientos generales. De hecho, los asambleístas oficialistas obviamente tienen aquella disposición, ¿verdad?, que ha sido consensuada internamente. Pero ¿por qué no participa el Ejecutivo en un acuerdo que podría llegar a maniatarlo, que podría llegar a descalificar justamente la atribución que tiene el presidente de la República de colegislar? El poder del veto que puede tener si es que esta ley, tal como puede llegar a ser discutida en la Asamblea, no tiene los argumentos o poco se distancia o se separa justamente de los lineamientos fundamentales que está defendiendo este proyecto político. Ese es el punto. Pero justamente ahí está la posibilidad de lograr tener una ley de consenso. Es que lo otro es plantearse la imposición de una ley, o una ley de la Asamblea, suponiendo que en la Asamblea hubiera algo diferente al Ejecutivo, o una ley del Ejecutivo. Pero en algún modo... Entonces, le ponemos al país polarizado frente a un tema que es fundamental, y que, como yo decía en mi última intervención, esto no es un problema para los próximos 2 años, que son los que le restan al presidente Correa. Son para los próximos 15, 20, 50 años. Ahora, daría la impresión que el tema pasa básicamente por la conformación del Consejo de Regulación, pero me llamó la atención algo que has dicho, Patricio Barriga. Llegar a un acuerdo podría podría llegar a maniatar al Ejecutivo. ¿Un acuerdo maniata? No. A ver, no precisamente en ese sentido, de que si un delegado en la Asamblea, justamente para tratar estos temas, podría quizás en algún tramo, ¿verdad?, generar un tipo de acuerdo que a la hora de la expedición o la promulgación de esa ley no lleve justamente las decisiones o los lineamientos políticos desde el Ejecutivo. Entonces esto podría eventualmente dejarle maniatado al presidente de la República, en el sentido de que políticamente no se vería bien de que después de que un delegado, ¿no es cierto?, llevando las instrucciones del Ejecutivo, puede llegar a algún tipo de acuerdo que puede llegar a ser inclusive presionado, ¿verdad?, y que el presidente no puede ejercer su derecho al veto. Ok, vamos a donde Javier Flores. Javier Flores, ¿cómo debería...? Porque aquí el tema se sigue pasando porque cómo debería estar conformado el Consejo de Regulación. De acuerdo al acuerdo ético político del 2009, se habla que debe tener independencia y autonomía tanto del Ejecutivo como de los medios. Y te pregunto, ¿independencia y autonomía significa ausencia total del Ejecutivo y de los representantes de los medios? Bueno, creo que la respuesta es evidente y es no. Es claramente un no. Y claramente por la Constitución. Además, el artículo 141 establece que el Ejecutivo es quien tendrá responsabilidad en la ejecución, regulación, control de las políticas públicas, y si existe un consejo de naturaleza administrativa es para cumplir políticas públicas. En consecuencia, es técnicamente imposible, desde el ámbito del derecho, excluir al Ejecutivo de su presencia en el consejo. Es imposible, jurídicamente. Por eso se reclama su participación. Es más, yo quisiera que alguien de la oposición me cite un solo país en el cual haya un consejo de naturaleza como el que se quiere crear aquí en Ecuador, donde el Ejecutivo no esté presente. Uno. No hay. Cualquier ejemplo de consejo de regulación incluye a un actor fundamental en la ejecución de las políticas públicas. Es que a mí me parece increíble que se esté discutiendo esto. O sea, es no leer la Constitución, es tener mala fe. Porque realmente no hay manera de leer la Constitución en la parte que habla de políticas públicas y pretender excluir al Ejecutivo de un órgano que está diseñado para implementarlas. Es absurdo, jurídicamente hablando. Y luego es una equivocación del punto. Aquí lo que se tiene que hablar es qué atribuciones tiene el Consejo. O sea, trazar la cancha. No tanto quién lo representa, no tanto quién lo conforma, que lo que sí tiene que ser es representativo y plural. Tiene que estar tanto el Ejecutivo como miembros de la sociedad civil, como gente vinculada a medios de comunicación, etcétera. Yo creo que la representatividad es la clave, la pluralidad en la composición es la clave, no la ausencia del Ejecutivo. Eso es funcional al discurso belicista de cierta oposición, que por mucho decir no dice nada y que carece de argumentos de cualquier tipo, hablando desde el derecho, no desde una retórica vacía, sino desde el derecho,
para excluir al Ejecutivo de esto. Basta leer la Constitución, insisto. Cuando se quiere desde la oposición descalificar esto, se utiliza una norma que es el artículo 232. Así fue el debate en la Ley de Comunicación, en la Comisión. Y el artículo 232 lo que impide realmente es lo que se conoce como puerta giratoria. Esto es que alguien que haya estado vinculado, por ejemplo, al área de los camarones, entre a una entidad administrativa que controla la producción o la comercialización de camarones. Porque se entiende que allí puedan haber intereses oscuros que esa persona iría a servir en la función pública. O como esa en es el una pasado norma, un banquero en la Junta Bancaria, en la Junta Monetaria. Exactamente. Ese es el mejor ejemplo. De hecho, el artículo 232 es una copia de una norma existente en la Constitución de 1998 y no constituye, solo déjame cerrar esto, no constituye ninguna novedad. Entonces, la única defensa jurídica que la oposición hace sobre este tema es absurda, no tiene sustento. Y de hecho, la única interpretación jurídica consistente con la Constitución es por la inclusión del Ejecutivo. Así que yo realmente quisiera que sobre esto tengamos claridad jurídica para el debate, porque me parece que muchas veces estamos discutiendo en el vacío. Poniendo ese ingrediente en la mesa de Pulso Político, Marcial Rivas. Yo creo que nosotros tenemos que rescatar algo, que es tan malo que no esté un representante del Ejecutivo como ir al otro extremo, como también se ha hablado de conformar una entidad de regulación en donde tenga la mayoría. Pero entonces el problema está en la Asamblea. Entonces, porque ahí, si estamos todos de acuerdo en eso y la Asamblea no lo quiere considerar, entonces... Mi querido Carlos, flaco favor se le haría a la democracia si es que en la Asamblea se logra un acuerdo de absolutamente todas las bancadas. Bancadas y tendencias. Y tendencias, y que después simple y llanamente regrese con un veto. ¿Por qué? Por la ausencia de la opinión del Ejecutivo dentro de eso. Flaco favor se le hace a la democracia. ¿Para qué vamos a perder todo este tiempo llegando a un acuerdo que para mí sería absolutamente meritorio? E histórico. Si es que, histórico, si es que de buenas a primeras va a regresar, tome su cuestión y borre y va de nuevo. No puede ser eso así. Y también, 2 puntos más, si tú me permites, Carlos. Por favor, Marcelo. El uno es que todos estos conceptos tienen que ver con el poder que tenga este famoso consejo. Este consejo tiene que tomar en cuenta lo que dice la Constitución. No puede ser un consejo sancionador, no puede ser esa es la clave. Quien acuse, quien juzgue y quien sancione. Eso no puede ser. Javier Flores, ¿está de acuerdo con lo que dice Marcelo? Y también, perdón, que la ley tiene que ser para todos. No nos olvidemos que la ley tiene que ser para todos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el famoso derecho a réplica que hablaba Javier hace un momento atrás, donde decía, y un triste ciudadano que es acusado en las tantas pantallas, ¿cómo puede tener un poder para convocar una rueda de prensa, para hacer una cadena o lo que sea? No lo puede hacer. El derecho a réplica siempre debe existir. Debe existir la libertad total de cualquier columnista, de cualquier... debe ser de expresar su opinión, porque él a la final de cuentas es el responsable. Pero también nosotros tenemos que decir, bueno, y cuando nos atacan en una cadena, ¿qué derecho tenemos nosotros? ¿A eso te refieres cuando la ley debe ser para todos? Exactamente. Javier Flores, yo ¿quieres quisiera aportar hacer algo? 2 observaciones. La primera es, lo importante aquí son las atribuciones del Consejo, insisto, y en ese sentido las atribuciones sancionatorias... Es que en esas atribuciones estaría el poder que habla Marcelo Rivas. Por supuesto, y de hecho, en el debate se pasó de ciertas atribuciones de clausura de medios que llamaban mucho la atención, que eran muy problemáticas desde la perspectiva del derecho y el derecho constitucional internacional, a tener normas sancionatorias de tipo de multas. Y ese tipo de normas son perfectamente factibles en el ámbito administrativo. De hecho, el Ministerio de Industrias español, que es el que controla este tema en España, porque es un ministerio, fíjense que ahí el Consejo está adscrito a la función ejecutiva y nadie se ha echado a llorar en España. Pero establece unas multas que son millonarias, son miles y miles de euros por pasar algo indebido, un horario que no es. Como mi recinto en este canal. En realidad... Con disculpas Yo estoy y ojo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú sostienes. Lo que digo es que en otras partes se regula así. No estoy defendiendo que se lo haga, simplemente estoy poniendo el ejemplo concreto de cómo se hace. Y en todo caso, estoy plenamente de acuerdo que las multas tienen que ser proporcionales, porque una multa exagerada lo que genera también es el mismo efecto que denunciaba Simón Pachano. Mira la libertad de expresión que tenemos de canal que Simón Pachano. Cerrar un medio es plenamente inadmisible, clausurarlo es inadmisible. Porque si la multa también es de tantos millones, le cerraste al medio. Sin cerrarlo, no cerraste. Vamos donde Patricio Barriga y después donde Simón Pachano para ir a otro reportaje. ¿Querías terminar algo, pero brevemente para pasar por donde Patricio? No, básicamente quería señalar que además de eso, el tema de la réplica es solo sobre información, no sobre opinión. Hay que distinguir eso, porque no se trata de que alguien opine sobre otro y esa otra persona tenga el derecho a opinar en el mismo espacio. La información. Es la diferencia.
es un tema de información. Si se dice algo inexacto y tú tienes documentos que comprueban que eso es inexacto. Ahora los ciudadanos, no estuve en tal lugar. No, señor, vamos estaba a fuera del Patricio país. Barriga por efectos de tiempo. Ahora tenemos el Twitter, si es que no nos dan el derecho a la réplica. Vamos, Patricio Barriga. Álvaro Uribe lo utiliza todos los días. Vamos, Patricio A Barriga. propósito de lo que ha dicho Marcel sobre las cadenas han sido más bien de tipo aclaratorio, no de réplica. Y claro, evidentemente, en el escenario ideal nadie puede llegar a discutir la vigencia y el uso justamente de ese derecho, el derecho a la réplica, pero en el escenario real no ha existido aquello. Ha habido muchos ciudadanos que han sido víctimas justamente de informaciones imprecisas que han afectado su honra, que han afectado la dignidad. De hecho, hay varios ejemplos. Ustedes recuerdan justamente esta pareja de esposos que fueron acusados, sentenciados en los medios de comunicación, ¿verdad?, a manera de comisarías electrónicas, en donde se les dijo que eran que habían asesinado a sus hijos, cuando en realidad ellos fueron víctimas justamente de una fuga de gas. Pero nadie ha reparado ese daño, un daño enorme, un daño moral que fue prácticamente dispuesto por aquellos medios que recogieron esa noticia con esa deformidad. Ahora, en el tema del Consejo de Regulación, yo sí quiero ser enfático en ese sentido. Nosotros no vamos a renunciar a la representación del Ejecutivo allí, pero sí creemos que ese Consejo de Regulación tiene que tener una mayoría ciudadana. Ese es, creo que, un derecho soberano expresado justamente por el pueblo ecuatoriano el pasado 7 de mayo, de reclamar una participación en un Consejo de Regulación con sus criterios para normar, regular esos contenidos que pueden afectar a toda la sociedad. No van a renunciar a tener una representación como Estado, en este caso a través del gobierno central, pero debe haber una mayoría ciudadana, dice el representante del Ejecutivo, Simón Pachano. Sí, de acuerdo. Yo no he dicho en ningún momento que el Estado no debe estar ahí. El sector público tiene que estar. Estoy de acuerdo con Javier. Se trata de una política pública donde tiene que estar el encargado de hacer las políticas públicas en un Estado democrático, digamos, ¿no? Entonces, si está... Es que, a mí realmente me queda la preocupación de este no involucramiento del Ejecutivo precisamente por todo esto. ¿Y por qué además? Porque la ley tiene que salir con altísima legitimidad. La ley tiene que ser reconocida como legítima por todos los actores. Esto significa todos los sectores políticos representados en la Asamblea, por el Ejecutivo, por los medios de comunicación y por la ciudadanía. Y para esto es necesario que el Ejecutivo se involucre. Pensemos lo que pasó con dos leyes fundamentales. La una que quedó congelada por no participación del Ejecutivo en gran medida, no digo totalmente, que es la ley la de agua, cuando se opusieron los sectores indígenas. Pero ¿qué es lo que pasa? El Ejecutivo no estaba ahí. El Ejecutivo no estaba debatiendo, más bien dicho, y si hubiera estado, se generaba un espacio de debate, un ámbito de reflexión con la ciudadanía interesada en eso. En este caso eran organizaciones campesinas e indígenas, y salía una ley consensuada. En democracia no hay nada mejor que las leyes consensuadas. ¿Qué pasó con la ley de servicio público que provoca en gran medida, insisto, en gran medida, esto matiza mi afirmación, no de forma exclusiva, pero no de forma exclusiva, lo del 30 de septiembre? Que también el Ejecutivo manda un veto que rompe el acuerdo que había hecho su propio movimiento político en la Asamblea. Eso es lo que hay que evitar en la ley. Eso hay que evitar. Hay que lograr que los acuerdos que se hagan en la Asamblea, que es el organismo que expresa políticamente al país, ahí es donde se hace la política en una democracia representativa, que es la que tenemos, y que eso no sea después roto por el derecho que tiene el presidente. Yo no niego el derecho, empecé diciendo el veto siempre ha existido, pero el veto tiene que ser utilizado de esa manera. Gracias. De esa manera, no como una imposición final, no como un jugador de última instancia. Gracias, Simón Pachano. Me quedan 8 minutos. Los invito a ver un último reportaje, que es lo que tenemos ahora como ley y qué es lo que se está proponiendo en la nueva ley. Veamos. Con el debate que ha retomado la Asamblea Nacional, se señala como indispensable una ley de comunicación que refleje las necesidades actuales del Ecuador. Gobierno y oposición lo hacen desde su punto de vista. En el artículo 44 se le da la posibilidad al Consejo, cuya mayoría sí tiene el Ejecutivo desde el 95, la posibilidad
posibilidad de sancionar, controlar y regular, dice, todo acto o programa que se emita en un medio radial o televisivo. Todo acto o programa por razones morales. ¿Qué hay más subjetivo que la moral? Lo subjetivo se regula cuando las reglas son claras. En lo que tiene que ver con la regulación, Panchana manifiesta que con la ley vigente se puede controlar y no solo regular a los medios de comunicación. El nuevo Consejo solo regula, no controla. Pero para el asambleísta Paco Moncayo, esto no es más que un juego de palabras. No hay que jugar con las palabras. Usted no puede regular sin controlar. La regulación prevé no suspensión, no clausura de ningún medio y además tampoco es de última instancia. La regulación está en las leyes, la regulación está en los reglamentos. Y eso no es lo que va a hacer el Consejo. El Consejo va a emitir juicios de valor sobre programación y eso está bien, evitando cualquier forma de censura previa. Al respecto, Panchana critica que las sanciones en la actualidad constan en el reglamento y no en la ley. Lo cual es totalmente inadecuado porque las sanciones deben estar en la ley, entre otras razones porque el reglamento lo reforma el presidente de un plumazo. Sanciones y regulaciones que estarían en manos del Consejo de Comunicación, cuya conformación continúa en debate. Actualmente el Consejo de Comunicación lo conforman el delegado del presidente de la República, presidido por el ministro de Educación, un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el superintendente de Telecomunicaciones, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión y el presidente de la Asociación de Canales de Televisión. En cambio, en la propuesta constan como miembros 2 integrantes postulados por el presidente de la República, un integrante del Consejo de Igualdad, un miembro de las facultades o escuelas de comunicación social y 3 representantes de la ciudadanía. La idea fundamental, dicen, es lograr la democratización de la comunicación. Por lo pronto, en la última semana, en el seno de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, se han logrado algunos consensos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, le voy a hacer caso a Simón Panchana, que alguna vez me dijo por escrito que debería hablar en condicional, y se lo acepto la sugerencia porque tiene razón además. Parecería que lo actual es mucho más duro de lo que se propone. Definitivamente la ley actual, nada peor que la ley actual. Una ley tan absurda que no se ha podido aplicar. En esta ley, con 3 sanciones administrativas, en la actual, con 3 sanciones administrativas se puede revertir la frecuencia al Estado. Revertir la frecuencia al Estado. O sea, usted puede tener un medio 30, 40 años, 10 años, del tiempo que sea, y con 3 sanciones administrativas se puede revertir la frecuencia. ¿Puedes imaginar la inseguridad jurídica que aumenta la inversión en lo que es comunicación? ¿Perdón? Con esta ley, con la ley actual, la inseguridad jurídica que ahuyentaría la inversión en comunicación con la ley actual vigente. Hemos vivido con esa ley que por ser tan absurda realmente nadie la ha querido aplicar. No vamos a recordar ahorita los casos últimos de Teleamazonas donde se les llegó a aplicar sanciones administrativas, podría ser un ejemplo de lo que podría llegar esa ley. Se le cerró por 3 días, etcétera, pero no se le revertió la frecuencia al Estado, precisamente porque es tan absurda esa ley que definitivamente es inaplicable. Entonces no lleguemos totalmente desproporcionado, no lleguemos al otro extremo. Tratemos de hacer una ley que realmente en la cual todos podamos vivir. Partamos entonces de algo, que el ejercicio que estamos haciendo en este momento ya de por sí es positivo. El tema no es que sea positivo el ejercicio, sino que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y felicito por esta clase de ejercicios que demuestra que hay una apertura a que todos convivamos en democracia y todos convivamos dentro de lo que es libertad de expresión y no censura. Patricio Barriga, salto el orden. Patricio Barriga. A ver, 6 minutos me quedan para acabar y completar el panel, por favor. Marcelo estaba hablando justamente de lo sancionadora y quizás desproporcionada que es la actual ley, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué hay una feroz oposición, y en el que han jugado evidentemente los medios de comunicación un papel preponderante para, primero, denostar la ley de comunicación
poniéndole cualquier epíteto, adjetivo, ley mordaza, que con esta se va a acabar la libertad de expresión y que el Consejo Regulador va a ser un consejo sancionador. Que lo que decía inclusive un periodista que estuvo entrevistado en uno de los reportajes anteriores, sin ningún tipo de fundamento o de argumento, hablaba ya de que este Consejo de Regulación va a cerrar medios de comunicación. En este caso específico, por ejemplo, ¿qué podría hacer un consejo cuando hace un par de días, me parece, en uno de los canales de televisión, en 2 noticieros, se mostraron imágenes crudas, ofensivas? ¿Te refieres al asesinato del señor Endurán? Exactamente, en vivo, pornografía de la muerte. Por eso es la necesidad de crear un consejo de regulación que pueda justamente normar, regular aquellos contenidos que puedan propiciar este tipo de eventos, de naturalizar la violencia, de mensajes con alto contenido sexual inapropiados para grupos vulnerables, para la creación de franjas horarias. Pero en este caso específico, veo que ha habido una reacción bastante enconada justamente a esos medios de comunicación, y de hecho el Consejo de Regulación había sido uno de los óbices, uno de los obstáculos fundamentales para que no sea tramitada esta ley. Simón Pachano, haciendo ese análisis comparativo de lo que es la ley vigente y lo que sería la nueva ley, por lo menos en el borrador, en el texto que está actualmente y que el informe está para segundo debate, daría la impresión que la ley actual, pues, supremacía del Ejecutivo, y la ley nueva, mayoría ciudadana. Entonces, yo lo que no entiendo por qué estamos trabados. Carlos, el hecho de que se cuestionen ciertos aspectos de la futura ley o del proyecto de ley no quiere decir que se está defendiendo lo anterior. Por favor, no pintemos el mundo en blanco y negro, no pintemos de esa manera, porque entonces no llegamos a nada. Esa no es la forma de debatir. Yo creo que la forma de debatir es justamente entender los matices, entender que hay personas que pueden ser críticas en determinados aspectos y tener acuerdos en otros aspectos. Y eso es lo rico, digamos, de reconocer matices, de reconocer diferencias y no poner a todo el mundo en un solo saco. Yo creo que hay gente de oposición que, como decía Javier, por ejemplo, se agarran de un artículo constitucional para plantear cosas que además son absurdas. Claro, pero no es esa la generalidad, y el debate no hay que llevarlo por ahí, no hay que llevarlo por el lado de los sectores más radicales, al contrario, hay que llevarlo por el lado donde hay entendimiento, y creo que eso es fundamental, y me parece que en este sentido, incluso, por ejemplo, lo que plantea Paco Moncayo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay una diferencia enorme entre regular y controlar. Evidentemente, no son sinónimos. No son sinónimos, y hay que tener un consejo regulador, pero no un consejo controlador. Eso es clarísimo. Y quizá en esto tiene sentido la diferencia que hace Marcel, de decir, es necesario un consejo regulador y aparte es necesario un organismo que se encargue de las sanciones, que no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Esto incluso se ha hecho ya en otros aspectos de la vida política nacional, como por ejemplo el ámbito electoral, en que se diferenció al Consejo Electoral que organiza las elecciones, en fin, y el Tribunal Electoral que imparte justicia, que puede ser un modelo de ese tipo. Gracias, Simón Pachano. Javier Flores, tu turno. Bueno, yo creo que al final del día hay que tener claridad tanto en los fundamentos de la ley. Para mí la ley tiene que defender un escenario de maximización de las posibilidades de la libertad de expresión. Tiene que favorecerse la mayor cantidad de expresiones. Toda expresión, o casi toda expresión, salvo ciertos discursos que citan directamente la violencia, la pornografía infantil, algunos discursos prohibidos, pero toda expresión es valiosa. Porque si es verdadera, es importante conocerla. Si es parcialmente verdadera, lo que es parcial es importante de conocer. Y si es falsa, sirve para reafirmar lo verdadero por contraste. O sea, tenemos que acostumbrarnos a la idea de que toda expresión es valiosa, incluso aquella que puede resultar ofensiva e hiriente. Tenemos que pensar que la Constitución está allí para ser materializada en normas y que la regulación a la que hacía referencia Paco Moncayo tiene una reserva de ley, por eso es importante esta ley, porque no la puede hacer por sí ante sí el Ejecutivo o un órgano cualquiera. Tiene que ser hecha por el foro donde se representa de mejor manera la democracia en el país. Ese foro, pésele a quien le pese, orgánicamente es la Asamblea Nacional. Y en ese foro tiene que debatirse cómo materializamos lo que la Constitución dice, que lo dice el 16 al 20, lo dice en el 95, lo dice en el 384, un montón de normas que hablan sobre libertad de expresión y que tienen que concretarse porque es la obligación constitucional que se tiene. Y solo una última cosa, muy brevemente, sobre el tema del Consejo. Lo importante aquí es que las sanciones sean, primero,
válidas constitucionalmente, es decir, que defiendan un fin constitucional adecuado, y luego que sean idóneas, necesarias y proporcionales. Esos son los 3 atributos de toda norma. Si eso se cumple en lo que hace el Consejo, no es tan relevante si hay uno o 2 miembros del presidente. Discúlpeme, pero tengo que en eso sí ser dictador y no democrático, porque el tiempo de televisión se terminó ya. Hemos cumplido con el horario. Gracias, Simón Pachano. Gracias, Patricio Barriga. Gracias, Javier Flores. Gracias, Marcel Rivas, porque creo que ustedes han aportado tremendamente al debate del día de hoy y han demostrado que podemos tener puntos de encuentro. Y nosotros los ecuatorianos, en medio de la diversidad y la discrepancia y los diversos pensamientos, debemos comprender que debemos saber construir relaciones a pesar de nuestras diferencias. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.